Cada día me queda menos tiempo. Bueno, muchas gracias por invitarme y gracias a vosotros por estar ahí dispuestos a escucharme en horario no evaluable como parte de la actividad docente normal, porque algunos de vosotros os he tenido esta mañana. Gracias por el esfuerzo. Muchas gracias, Marta, por tu ponencia, que me ha encantado. Tengo alguna discrepancia, pero ahora saldrá y tal, pero ha estado genial. Y además realmente es una confirmación de que se está creando un caldo de cultivo de los estudios de la ciencia muy amplio y con muchas conexiones y complicidades entre distintas fuentes, distintos orígenes y tal, ¿no? Me parece muy interesante haberte escuchado. Bueno, yo en realidad algunas de las cosas que iba a decir ya las has dicho tú y no sé qué hacer, si dejar de decirlas o decirlas como yo pensaba para que se note también la diferencia entre lo que has dicho tú y lo que yo pienso. En realidad estamos muy cerca y no tengo objeciones de fondo, algunas terminológicas sí, pero quisiera poner el énfasis en puntos que tú has tocado, pero que no has puesto el énfasis en ellos. Quizá esta sería la diferencia. Yo también partía del supuesto de que, bueno, hay, quizá lo he simplificado un poco más, hay como dos tradiciones. Puedes pasar el... No, tienes aquí el mando. Es que no sé, creí que eras tú el que estabas pasando. ¿Sí? No, aquí, en ese... No, ese es el puntero, en este. ¿Este? Ahí. Sí. Apunta ahí. Ajá. Bueno, hay, como veis, también dos tradiciones. Una, la tradición que tú has utilizado, la expresión consagrada de la tradición heredada. Sí. Que incluye pues, el positivismo lógico, desde luego, Carnap, etcétera. Yo creo que Popper también es parte de esa tradición y es la filosofía clásica de la ciencia del siglo XX, que es donde nos hemos formado toda la gente de nuestra generación, aunque ahora acabo de darme cuenta que tu generación y la mía no son las mismas, pero bueno, de mi generación. Y luego, frente a esta tradición filosófica, estaría la tradición histórico-sociológica de la ciencia, ¿no? Que estaría por un lado la historia social, que sobre todo yo creo que se caracteriza por las aportaciones de Bernal y su escuela, digamos, pero también las aportaciones en sociología de la ciencia, que incluyo pues, a Sola Price y a Merton, tú los has citado también. Y lo que ocurre en el año 62 es que confluyen las dos tradiciones a través de un acontecimiento histórico, que es la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, que por cierto, sabéis que se publicó en la colección de la ciencia unificada, es decir, la obra de Kuhn que acaba con el positivismo es una obra de los positivistas lógicos, ¿no? Lo cual quiere decir que no es tan diferente como luego lo hemos pensado y lo han elaborado los herederos postcunianos, ¿no? Bueno, hay una cosa que quiero decir, yo no creo que haya una contraposición entre la tradición filosófica y la histórico-sociológica en sí misma. Es decir, son dos tipos de enfoques o problemas que en ambos se ocupan de la ciencia y lo que ocurre es que en un caso se ocupan de problemas que tradicionalmente hemos llamado filosóficos y en el otro de problemas más amplios. Yo tengo una pequeña discrepancia en el planteamiento de qué es la filosofía de la ciencia visto desde el punto de vista de la concepción heredada, ¿no? Del positivismo lógico y del popperianismo, etc. Yo creo que estos filósofos ponen demasiado el énfasis en la naturaleza metacientífica de la filosofía de la ciencia, la naturaleza estrictamente epistémica y metodológica de los estudios sobre la ciencia, y esto es un poco lo que es coherente con su visión de que la tarea del filósofo de la ciencia es reconstruir las teorías científicas desde un punto de vista del lenguaje unificado. Esto es lo que te ha llevado a ti a usar la metáfora esta del animalito muerto, del pájaro muerto, porque realmente, claro, la reconstrucción axiomática de una teoría física, pues es que es un muerto, o sea, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Pero a mí no me parece mal, o sea, eso es una tarea interesante que hay que hacer. Lo que yo discreparía un poco con las visiones tradicionales de este tipo de planteamientos es establecer demasiada separación entre lo que hace el filósofo de la ciencia y lo que hace el científico. A ver, la reconstrucción axiomática de una teoría científica no es una tarea que entusiasme a los científicos, pero es una tarea científica, es parte de la ciencia. Lo que pasa es que es una parte rara y a la que se dedica poca gente, pero es parte de la ciencia.
la discusión acerca de la validez de un enunciado formulado en un lenguaje matemático abstracto o por el contrario en términos observacionales, y la discusión de la diferencia entre el significado observacional y teórico de un enunciado, etc., todo eso es parte de la discusión científica, es parte filosófica, pero es parte de la discusión científica. Y ya lo he dicho, es decir, no creo que haya un hiato entre el discurso científico y el discurso filosófico. No hay dos aproximaciones, no están los científicos en el laboratorio y los filósofos mirándolos. No, los científicos y los filósofos están, o no juntos, me da igual, pero están ambos trabajando en el mismo terreno, que es entender mejor el mundo, incluyendo nuestro conocimiento del mundo. La filosofía es parte de la ciencia, o es continuidad, o es un componente continuo con el conocimiento científico. Y por tanto, hoy de lo que quisiera yo hablaros es de la importancia de muchos problemas de la ciencia actual, que los consideramos problemas filosóficos porque tienen una naturaleza típica de los problemas filosóficos, que es simplemente que son muy generales, que abarcan a todo tipo de ciencias y que afectan a cuestiones muy fundamentales, entre comillas, de tipo que solemos considerar ontológico, epistemológico o axiológico, es decir, o bien acerca de cómo es el mundo, o bien acerca de cómo lo conocemos, o bien acerca de cuánto vale. Y estas son las cuestiones que llamamos filosóficas y son cuestiones engarzadas con las cuestiones científicas. Y lo que pasa es que en la actualidad hay problemas filosóficos que las tradiciones del positivismo lógico y de la concepción heredada en filosofía de la ciencia no prestaron atención porque tenían unos presupuestos en sus filosofías que hoy consideramos insuficientes. Y por eso hoy, digamos, apostamos por una visión más amplia. Mi tesis es que en realidad me gusta cada vez más utilizar una expresión que es, en vez de social studies, en vez de estudios sociales de la ciencia, hablar de ciencia de la ciencia, o ciencias de la ciencia. Y la ciencia es una actividad social como otra cualquiera. Igual que hay ciencias del deporte, puede haber ciencias de la ciencia. El deporte también es una actividad social como otra cualquiera. Y igual que hay, insisto, ciencias que se especializan en el conocimiento de una parcela de la actividad social, una de ellas pueden ser las ciencias de la ciencia. Y las ciencias de la ciencia incluyen sociología de la ciencia, economía de la ciencia, politología de la ciencia, que cada vez es más importante, historia de la ciencia, etc., y filosofía de la ciencia. Filosofía de la ciencia es una disciplina más de las ciencias de la ciencia, ¿no? Que es una disciplina específica porque se plantea ese tipo de problemas generales que caracterizan a las disciplinas filosóficas. Mi segunda tesis es que el principio fundamental de las ciencias de la ciencia, o de los estudios de la ciencia, incluyendo los estudios sociales y la filosofía de la ciencia, es partir del siguiente axioma. El desarrollo científico-técnico es contingente, frágil e incierto, y es responsabilidad nuestra de la humanidad. ¿Por qué pongo esto aquí? Yo creo que una de las razones por las cuales hemos estado muchos años involucrados en discusiones filosóficas sin mucha salida y un poco extravagantes, hay que decirlo, como son a las que nos tenían acostumbrados los positivistas lógicos y los popperianos, yo creo que se debe a que la reflexión filosófica, también en filosofía de la ciencia, asume como un principio la idea de que el objetivo es entender los fundamentos del conocimiento, es decir, lo voy a decir más llanamente, hay un cierto sesgo fundamentalista en todos los estudios filosóficos del positivismo lógico, del popperianismo, etc. ¿Fundamentalista en qué sentido? En el sentido de que ellos asumen que el objetivo de la filosofía de la ciencia es la ciencia unificada, es decir, por fin entender la visión completa del mundo, definitiva y eterna para siempre. O el conocimiento seguro, confirmado, verificado. O el conocimiento seguro, racionalmente justificado, en el caso de Popper, etc. Es decir, como si el objetivo de la filosofía fuera no mejorar nuestro conocimiento de la realidad, sino encontrar la piedra filosofal que nos permita estar seguros de que lo que conocemos es definitivo y eterno, ¿no? Y esto es un error de la filosofía moderna del siglo XVII, pero que no teníamos por qué heredar en el siglo XXI, pero la heredamos. Pero ya es hora de que nos libremos de ella. No tiene nada que ver con una filosofía razonable.
en la filosofía razonable queremos comprender cómo son las cosas y cómo es nuestro conocimiento de las cosas, pero para comprender no necesitamos suponer que para que haya conocimiento tiene que haber conocimiento definitivo, o que para que haya conocimiento válido científicamente, este conocimiento tiene que ser completo. Estos son tesis fundamentalistas que tenemos que abandonar. Bien, pues en las ciencias de la ciencia, como no asumimos estas tesis fundamentalistas, lo que asumimos es que la ciencia no es el camino seguro hacia la verdad definitiva y eterna, ni cosas por el estilo. La ciencia es una creación humana contingente, frágil, difícil de mantener, y que además es responsabilidad de los humanos. Es decir, no hay un soporte trascendente para el conocimiento científico. La crítica de la razón pura de Kant no tiene sentido, ¿vale? Fue un error. En su época fue un avance, pero hoy día es un error, porque sabemos que no funciona así el conocimiento científico, ¿vale? Kant era el último de los buenos fundamentalistas, luego vinieron los malos, que son los hegelianos, etc., pero Kant era un fundamentalista, ¿no? Bien, pues desde esta perspectiva es desde la que me interesa señalaros algunos problemas nuevos, de los que ha hablado Marta también, que son problemas típicos de los estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, aunque a mí me parece que son problemas filosóficos, punto. Y os cito aquí unos cuantos. El primero, para no ser menos, la demarcación. Es decir, el problema de la demarcación, que es como lo llama Karl Popper al problema de caracterizar en qué consiste la ciencia. Entonces había como dos paradigmas, el principio del verificacionismo, el principio del falsacionismo. Científico es todo aquello que se puede verificar, científico es todo aquello que se puede falsar, etc. Bueno, siempre ha sido un problema muy típico de la concepción heredada y muy profundo en filosofía, y sigue siéndolo, aunque sea un problema de la concepción heredada. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo muchos problemas para tomar incluso decisiones prácticas respecto a qué vamos a considerar ciencia o no vamos a considerar ciencia, o ciencia sana y ciencia insana. Por ejemplo, seguimos teniendo problemas urgentes, incluso desde el punto de vista cívico, ciudadano, ¿no? La homeopatía es una ciencia que se está vendiendo en las farmacias con un marchamo de cientificidad y de seguridad farmacológica, etc. Y en cambio, los filósofos sabemos, y los científicos saben, todos, y aquí filósofos y científicos somos lo mismo, es una línea continua, que la homeopatía es una filfa, es una trampa, es un engaño, es un timo, pero está protegido por las leyes con el marchamo de que es un remedio basado en la ciencia, y por eso lo pueden vender en las farmacias. Esto es un problema, es el problema de la demarcación. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Lo que pasa es que a la altura de nuestro tiempo sigue siendo un problema. No tenemos criterios filosóficos suficientemente operativos o criterios científicos suficientemente operativos para poder decidir qué es ciencia y qué no es ciencia. Y es muy importante que los filósofos que os vais a dedicar a temas de filosofía, de la ciencia y de la técnica, sepáis que este problema os está esperando. Lo que pasa es que no es un problema que vayáis a encontraros en los libros diciendo el criterio de verificación no es insuficiente porque no sé qué, no sé cuánto. No, os lo vais a encontrar en la calle. Es decir, oiga, que le vendo un remedio homeopático y se quedan tan panchos y no van a la cárcel por eso. Ese es un problema que vais a tener. Y los filósofos tenemos que conseguir que vayan a la cárcel por eso. Otro problema importantísimo, el poder político y la ciencia. El poder político, Latour dice que la ciencia es política por otros medios, me parece que dice. Está completamente equivocado. La ciencia y la política son dos cosas totalmente diferentes. Y una discrepancia que tengo con mi amigo Javier en esto de la tecnociencia tiene algo que ver con esto, ¿no? Es decir, la ciencia es una tradición construida históricamente en Europa, etcétera, que nos permite conocer mejor, usar métodos acrisolados para mejorar nuestro conocimiento de la realidad empírica, etcétera. Y la política es otro tipo de actividad muy interesante también, que consiste en tomar decisiones que afectan a los intereses colectivos de las comunidades. El problema es que tenemos cada vez más decisiones políticas con contenidos científicos y debates científicos con implicaciones políticas. Y entonces la imbricación entre ciencia y política es cada vez más fuerte en algunos ámbitos. Siempre ha habido esto. Os recuerdo a Platón,
que el hombre quería gobernar justamente. Es decir, quería introducir la ciencia, de la justicia en su caso, en la política, y así le salió, pues le echaron a gorrazos. Bueno, el poder político y la ciencia está ahí, es un tema interesante. Los estudios sociales de la ciencia no siempre han acertado, la mayor parte de la gente que hace estudios sociales de la ciencia no siempre ha acertado en el enfoque correcto de este problema, porque se han dejado llevar demasiado rápidamente por la tendencia a considerar que, bueno, la política lo puede todo al final, es decir, todo está supeditado a la política, y eso es falso. Cuando un político pide asesoramiento a un científico, lo último que espera es que el científico le diga: bueno, ¿qué te voy a contar si tú tienes el poder en la mano? Esto será lo que tú decidas, porque tú tienes el poder de decidir. Eso no puede ser. Cuando el político pide opinión al científico, lo que quiere es que el científico le cuente la verdad, no que le diga que él tiene el poder de resolver el problema, sino que le diga cómo se resuelve y cuál es el conocimiento en el que se basa esa suposición. Los políticos creen mucho más en los científicos que los filósofos, por lo que yo sé. Bueno, otro tema es el valor económico de la ciencia. De esto habría mucho que hablar, luego vamos a hablar un poquito de cada uno, pero hoy se supone que se asume como normal y como bueno que vayas por ahí y preguntes: ¿es importante la investigación científica? Sí, sí, claro, ¿por qué? Pues porque de eso depende la competitividad depende del bienestar depende... La ciencia es muy importante porque produce riqueza. Es mentira. La inmensa mayoría de los proyectos de investigación básica no producen riqueza. Gastan un montón de dinero y no producen nada. Pero son muy importantes. Son muy importantes. La mayor parte de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, normal, tampoco produce riqueza. Pero son muy importantes. Por ejemplo, dormir. Dormimos todos los días 8 horas, que es importantísimo. Y no producimos nada durante esas 8 horas. Entonces, en la sociedad pasa igual. Es decir, no, la ciencia es muy importante, pero no porque produzca riqueza, porque hay muchas más razones para ser importante. Valor epistémico de la divulgación científica. Otro problema... bueno, en relación con el problema anterior, bueno, luego si nos da tiempo hablamos un poco más, pero ¿qué tenemos ahí que hacer los filósofos? Determinar el valor de la investigación básica, es decir, de la ciencia básica, ¿no? Que, como sabéis, es la ciencia que se orienta a la mejora y al aumento del conocimiento de la realidad de forma sistemática, utilizando el método científico, por el mero placer de aumentarlo. Es decir, lo que caracteriza a la investigación básica es que es gratuita, es caprichosa. Es decir, la investigación básica consiste en investigar lo que te dé la gana porque sí, porque quieres, punto. Y eso es la esencia de la investigación básica. Hay que reflexionar filosóficamente si ese porque sí, es el valor del conocimiento en sí mismo, eso es recuperable, es razonable, es filosóficamente sano. La sociedad actual está esperando que los filósofos les demos criterios rigurosos sobre este asunto. El valor epistémico de la divulgación científica. Marta ha terminado hablando de la importancia que tiene la cultura científica, cada vez más, y la importancia que tiene, por lo tanto, que la gente acceda al conocimiento científico. Pero hay muchas formas de acceder al conocimiento científico y hay muchos niveles, y ahí tenemos algunos prejuicios filosóficos muy arraigados. Este es de los más arraigados, porque proviene nada menos que de la filosofía griega antigua, ¿no? Es la diferencia entre la doxa y la episteme, ¿no? La episteme es lo que sabemos los científicos, la doxa es lo que sabe el populacho, que es digamos, la opinión y tal. Esto es una tontería, porque hoy día el populacho de hoy día sabe muchas más cosas que el populacho del siglo XII, muchas más cosas seguras, ciertas, pero sobre todo muchas más cosas científicas, o sea, científicamente avaladas, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el valor de lo opinable? ¿Cuál es la epistemología del conocimiento vulgar, científicamente compatible? ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento científico y el conocimiento divulgado, científico divulgado? ¿Qué diferencia hay epistémica? Es decir, ¿por qué una cosa vale más que la otra si es que lo vale? O dicho de terminología de nuestros amigos de los estudios sociales de la ciencia, ¿en qué consiste la expertise? ¿Y qué diferencia hay entre la expertise y el conocimiento local, el conocimiento vulgar, digamos, ¿no? de los agentes locales? ¿Qué valor tiene
ese conocimiento frente al conocimiento de un experto. Bueno, son problemas filosóficos. Lamento que no estén en nuestros programas, pero son filosóficos. La caracterización de la cultura científica, estoy totalmente de acuerdo, y es uno de los temas más importantes, en mi opinión. La comprensión pública de la ciencia necesita un marco teórico más estable que el que tiene actualmente, y ese marco teórico depende del concepto de cultura científica. Yo suelo proponer una distinción que nos está funcionando bastante bien, la distinción entre elementos de cultura científica intrínseca y extrínseca, para poder integrar en la cultura científica no solamente los conocimientos científicos, profesionales, digamos, sino también las representaciones de la ciencia populares, y analizar el distinto papel que unas cosas y otras juegan en el desarrollo de la cultura científica de un país. Y bueno, ahí estamos haciendo algunas contribuciones que pueden ser de interés, ¿no? Y finalmente, como ejemplos también, NOS es Nature Science, la naturaleza de la ciencia. Son unas siglas que se utilizan para designar una declaración sobre qué visión de la ciencia hay que transmitir en el sistema escolar. ¿Cómo es la ciencia que hay que transmitir en el sistema escolar? ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia? ¿Son conocimientos, son métodos, son valores, son estructuras sociales, son pautas de comportamiento, qué es lo que, cuando vamos a un colegio a enseñar ciencia, qué es lo que tenemos que enseñar? Los filósofos apenas hemos dicho nunca ni una sola palabra sobre esto, y en cambio es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque es la parte práctica, digamos, de la filosofía de la ciencia. Y otro acróstico es DORA. DORA es Declaration on Research Assessment, Declaración sobre la evaluación de la investigación. Es una declaración que se adoptó en San Francisco hace unos años en un congreso de biología celular, y es una declaración en la que miles de científicos han firmado diciendo: dejemos de utilizar el factor de impacto como criterio de evaluación del rendimiento científico. El factor de impacto es una característica de las revistas científicas que se calcula matemáticamente, no vamos a entrar en ello ahora, y que está adulterando completamente la dinámica interna, la dinámica sociológica interna de la investigación científica, sobre todo de la investigación básica, ¿no? La está adulterando totalmente, porque está haciendo que los científicos, en vez de dedicarse a investigar, se dediquen a publicar, y en vez de dedicarse a publicar lo que han investigado, se dediquen a publicar aquello que puede ser citado por otras revistas. Lo cual, cuando era un indicador de una actividad de investigación de calidad, estaba bien, pero ahora sí se transforma en el objetivo de la investigación. Si ahora las actividades científicas consisten no en descubrir nuevas verdades y nuevos hechos, sino en publicar papers que sean muy citados, y el que sean muy citados es algo que no depende de la naturaleza de lo que has descubierto, sino de otros factores que tienen que ver con la organización industrial de las publicaciones, etc., estamos adulterando el mecanismo interno de funcionamiento de la ciencia, ese mecanismo del que estudiaba Merton, etc. Y lo peligroso no es que ahora esto sea ciencia postnormal o ciencia postacadémica, no, lo peligroso es que nos creamos que es ciencia académica, o sea, que estamos haciendo lo mismo cuando adulteramos el contenido de nuestros artículos para que sean más citados, que cuando simplemente estamos trabajando como pobres desgraciados, ¿no? Científicos, que es lo que siempre han sido, ¿no? Bueno, estos son problemas filosóficos. A pesar de este último es muy técnico, muy relacionado con la gestión de la ciencia, pero tiene detrás un problema filosófico, y es en qué consiste, cuál es el concepto de aportación relevante y original digna de ser publicada. Ese concepto, que es el concepto básico del sistema de publicaciones científicas, los filósofos nunca nos hemos ocupado de él, y debemos ocuparnos, porque implica nada menos que la noción de conocimiento relevante, original, publicable. Lo de publicable, si queréis, es menos filosófico, pero lo de relevante y original es absolutamente genérico, ¿no? Bueno, ¿ya tengo que parar? No. Avísame cuando me queden 20 minutos. No, ya. Bueno, pues voy a ir terminando a poner algunos ejemplos también, como... A ver. Volvamos al tema de la demarcación. Marta y yo estamos tan sintonizados que hasta hemos empezado los dos hablando de Feynman.
La diferencia, si me permites, es que yo creo que Feynman es un gran filósofo de la ciencia. Lo que pasa es que él no lo sabe. Y él cree que no lo es. Pero él es un gran filósofo de la ciencia. Tiene ideas geniales. Y algunas son muy, muy interesantes. Por ejemplo, esta. La demarcación como es un problema típico de la corriente principal de la filosofía de la ciencia. Ya hemos hecho alusión a ello. Yo creo que lo que tenemos que asumir hoy los filósofos es que es un problema mucho más complejo de lo que se pensaba y que es un problema que no se puede resolver solamente de forma normativa, dando criterios metodológicos de lo que es científico, de lo que no lo es, sino que hay que combinar conocimientos de sociología de la ciencia junto con historia de la ciencia y con la caracterización conceptual de la ciencia en términos más parecidos a lo que se hacía tradicionalmente. Yo propongo que hay tres enfoques o tres aportaciones, en ambos casos con contenido interesante de filosofía de la ciencia. Uno es la caracterización sociológica de la ciencia, aportaciones para afrontar el problema de la identificación de lo que es científico frente a lo que no lo es. Uno sería la caracterización sociológica de la ciencia, otro sería un criterio moral que obtengo del artículo de Feynman, que ahora os explico rápidamente, y otro es la caracterización puramente conceptual de un campo de investigación científica que me propone mi maestro Mario Bunge, y que yo creo que debemos de recuperar porque es mucho más complejo que las posiciones del positivismo lógico. Muy rápidamente, en cuanto a la caracterización sociológica, yo uso este cuadro, los que seáis alumnos míos me lo habréis visto. La ciencia y la tecnología es una parte del sistema social, pero los sistemas de ciencia y tecnología son sistemas sociales, son igual que los sistemas de transporte. Igual que hay trenes, y aviones, y carreteras y coches, pues hay laboratorios científicos, gestores de la ciencia y tecnólogos que aplican la ciencia para resolver problemas de tipo práctico, ¿no? Y ese es un sistema social que funciona en determinadas sociedades, en otras no, y cuando funciona pues tiene unas características. Bien, todos los sistemas científicos se pueden caracterizar sociológicamente y una de las cuestiones que nos interesa es cómo interaccionan con el resto de la sociedad. Este es un viejo cuadro en el que clasifico los 4 tipos de interacciones. En primer lugar, interacciones de tipo de cultura científica, es decir, transmisión de información desde la ciencia y la tecnología al resto de la sociedad a través de la educación y la divulgación, y transmisión de información desde la sociedad a la ciencia y la tecnología a través del establecimiento de prioridades y valores. Es la sociedad la que dice a los científicos: oye, para eso no te pago. Y esto ha sido siempre así. Es decir, en tiempos de los Medici y Galileo también pasaba. ¿No? El telescopio que sea un poquito más preciso, si no, no te lo pago. Y el pobre Galileo pues tenía que trabajárselo. Esos son relaciones de transmisión de información, pero luego hay relaciones también, no sé si es, de transmisión de recursos o de materiales o de procesos, ¿no? La sociedad aporta a la ciencia y a la tecnología dinero, infraestructura y becarios precarios, que sois vosotros, y el sistema de ciencia y tecnología aporta a la sociedad innovaciones, desarrollos tecnológicos que generan, dicen los gestores actuales, competitividad económica. Yo digo, generan bienestar y mejoras de la sociedad, punto. Puede ser competitividad económica o no. Por ejemplo, un buen remedio para el ébola seguramente no tiene ningún interés económico, por eso no lo tenemos, pero si lo tuviéramos sería un gran valor para la sociedad, ¿no? Este sería un esquema para afrontar la primera parte de la caracterización de la ciencia y la tecnología en la sociedad. El segundo componente de este enfoque del viejo problema de la demarcación desde una perspectiva nueva está tomado de Richard Feynman y es el que llamo un criterio moral. Él en este texto curiosamente dice: yo no pienso que esto caracterice a la ciencia como tal, pero este es un principio de integridad moral que me parece que es exigible a los científicos
no solamente cuando hablan entre ellos, sino también cuando se dirigen al público. Y el principio es el siguiente, y es un principio epistémico moral. En la ciencia es en el único sitio donde no solamente hay que aportar pruebas a favor de tus hipótesis, sino también en contra. Es decir, donde es una responsabilidad moral el señalar los posibles fallos de tus ideas. Si tú tienes un descubrimiento y sabes que tiene un punto débil, no puedes ocultarlo. Es el principio moral de la antipublicidad. Los publicistas justamente lo que les enseñan es todo lo contrario. Es decir, presenta el producto de forma bonita, atractiva y tal, y oculta los defectos o los feos, ¿no? Es el principio del Photoshop. Sacas un modelo o modela, el Photoshop se usa para quitarle todo aquello que pueda quedar un poco feo. Pues en el principio de la integridad moral del científico de Feynman sería justamente el anti-Photoshop. Es decir, no puedes ocultar los defectos de tus teorías, no debes ocultarlos, tienes la obligación de mostrarlos. Es un principio filosófico muy importante porque es la norma que te dice no puedes presentar tus pretensiones de haber conseguido un conocimiento verdadero sin al mismo tiempo presentar las posibilidades de que ese conocimiento finalmente no sea verdadero, termine siendo falso. Lo más parecido a esto en la filosofía tradicional de la ciencia es el criterio de Karl Popper, cuando decía que es obligación del científico presentar hipótesis arriesgadas y defenderlas tenazmente, igual que es obligación del científico criticarlas tenazmente, atacando sus puntos débiles hasta destruirlas. Y que es gracias a eso la dinámica de la ciencia prospera. Pues bien, cuando actúas como científicos es tu responsabilidad como científicos, e incluso para tu responsabilidad frente a otros ciudadanos, mantener el principio de integridad moral, que es no solamente no mentir, sino adoptar una perspectiva para demostrar, o sea, revisar tu propia posición para poner de manifiesto las posibilidades de que te hayas equivocado. Es genial, a mí me parece genial. Bueno, pues es de Richard Feynman, con perdón. Es verdad que es en un artículo... bueno, esto viene en un artículo que se titula Cargo Cold Science. En español me parece que lo han traducido por Cargo Ciencia. Cargo Ciencia, sí. Cargo Ciencia quiere decir, cargo son los aviones de transporte, y Cargo Ciencia quiere decir ciencia de aviones de transporte. Ciencia de Cargo Cold Science es ciencia del culto de los aviones de transporte. Se refiere Feynman a un culto que es unas prácticas religiosas que se detectaron en islas del Pacífico después de la Segunda Guerra Mundial, que en esas islas había habido pistas de aterrizaje de los aviones de transporte militar americanos, y bueno, los indígenas, los habitantes de las islas estaban acostumbrados a que cada X tiempo aparecía un avión de aquellos. Cuando aparecía un avión de aquellos había una serie de operaciones en la isla que se notaban, había soldados con transmisores, había hogueras en las pistas de aterrizaje, y de repente aparecía el avión, y al cabo de unos días, cuando pasaba eso, pues por toda la isla aparecían mercancías nuevas, mucha comida, todo el mundo estaba contento y aparecía mucha actividad económica. Cuando se acabó la guerra, se acabaron los aviones de carga, y entonces los polinesios dijeron, caray, pues tenemos que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron pistas de aterrizaje, hicieron torres de control de bambú, hicieron emisoras de transmisión con auriculares enormes hechos con cañas y cosas de esas, y cada X tiempo hacían un rito que consistía en invocar a los aviones de transporte, diciendo Charlie 2, aquí Charlie 4, y lo hacían ellos así, y esperaban a que apareciera el avión de transporte. Claro, no aparecía. Hacían todo lo que era necesario para que apareciera, pero no aparecían porque ellos tenían una visión de culto de cargo, no de la realidad. La realidad era que nada de lo que ellos veían era lo que producía el acontecimiento. Y lo que dice Feynman es que en la pseudociencia y en la ciencia
mala, lo que hay no es ciencia, sino ciencia de culto de cargo, es decir, gente que no hace ciencia, sino que simula que hace ciencia. Y uno de los criterios para no simular que hace ciencia y hacer ciencia de verdad es adoptar el criterio de la integridad moral. Es decir, si haces ciencia de verdad, tienes que ser respetuoso con la idea de que cuando das a conocer tus resultados, tienes que dar también a conocer la posibilidad de que tus resultados sean débiles, sean falsos. Y ese es uno de los criterios para diferenciar entre el culto de cargo y los aviones de verdad. Bueno, el tercer criterio sería el de caracterizar intencionalmente lo que es un campo científico, que es mucho más complejo que decir que es un conjunto de proposiciones o un conjunto de modelos o una estructura matemática, ¿no? Un campo de investigación es una realidad sociológica, hay que definirla describiendo quiénes son los componentes que forman parte del campo, pero también una realidad conceptual, hay que definir conceptos tales como el contexto conceptual de una teoría, o la metódica, es decir, las normas metodológicas que se pueden utilizar, o los objetivos de la investigación, o los problemas que estás dispuesto a asumir como válidos en esa investigación, el dominio, el fondo de conocimientos, en fin, toda una serie de requisitos que no os voy a cansar ahora, están ahí y los podéis ver en cualquiera de los últimos libros sobre filosofía de la ciencia de Mario Bunge. Como veis, el problema de la demarcación, que era el gran problema de la filosofía positivista, pues hoy día sigue siendo un gran problema, pero es un problema mucho más multidimensional. Es un problema que tiene aspectos conceptuales, tiene aspectos sociológicos, tiene aspectos lógicos, tiene aspectos morales, tiene aspectos axiológicos. Y en casi todos estos aspectos los filósofos no están diciendo nada, o muy poco. Así que tenéis mucho trabajo que hacer si vais a dedicaros a filosofía de la ciencia. Hay muchas cosas que hacer, porque realmente es un campo que estoy totalmente de acuerdo con Marta en eso, está cambiando muchísimo, pero nosotros no estamos cambiando, estamos haciendo discursos acerca del cambio. Bueno, otros ejemplos que ponía, el poder y la ciencia, no nos vamos a entretener, son las 6:45, prefiero ya casi dejarlo aquí para que podáis hacer preguntas y podamos discutir. Bueno, aquí solamente quiero deciros una cosa. Las relaciones entre el poder político y la ciencia son un problema fundamental, cada vez más importante. Nunca lo han sido como lo son ahora. Por lo tanto, es también una parte nueva de la ciencia actual, pero tienen unos componentes filosóficos muy importantes y muy relacionados con temas que nos parecen tradicionales. En el caso del poder y la ciencia, ya se ha citado antes, la necesidad de recuperar las razones para asumir la autoridad epistémica de la ciencia. ¿Por qué el conocimiento científico lo consideramos con más autoridad epistémica que otro tipo de conocimiento? Si es que lo consideramos así, que sí lo consideramos así. Incluso aunque digamos que no, al final lo hacemos. Yo no conozco a nadie que haya pedido un dictamen científico y que haya pensado que los dictámenes científicos son construcciones sociales que puedes tú modelar con tu poder. Porque para eso no lo pides, lo modelas directamente y ya está. ¿Vale? Entonces los dictámenes científicos son importantes para los políticos porque se supone que tienen autoridad epistémica. ¿En qué consiste esa autoridad epistémica y cómo se puede salvaguardar? Pero además, este que es el problema general, además, en la actualidad cada vez más, esta mañana me parece que lo decíamos en clase, cada vez más tenemos problemas en los que se involucran debates sociales con cuestiones científicas. Típico, el cambio climático. Tenemos una organización entera de científicos de la ONU, de la UNESCO, dedicados a debatir las evidencias científicas sobre el cambio climático. Y tenemos reuniones internacionales de altísimo nivel, jefes de Estado, cada X años para tomar decisiones políticas sobre cómo combatir el cambio climático. La confusión que hay entre los dos planos es alucinante. Y lo es porque no he visto a nadie que haya propuesto criterios rígidos, criterios diáfanos para distinguir si una cuestión es política o es científica. Yo he propuesto uno que os invito a que consideréis y si os dedicáis a filosofía de la ciencia lo mejoréis. El criterio es el siguiente. Una controversia científica se supone que hay que resolverla aportando pruebas.
es decir, datos experimentales y razonamientos matemáticos. Mientras que una controversia social hay que suponer que se puede resolver pactando, estableciendo acuerdos. En ciencia no se hacen acuerdos, en ciencia no se pacta. En ciencia se demuestran las cosas, se aceptan o no se aceptan, pero no se pacta. Pese a lo que le diga Kuhn, que tampoco dice eso, o los kuhnianos, el valor de una teoría científica no es el resultado de un pacto, es el resultado de la evaluación de una prueba, eso sí, pero no evaluamos una prueba y pactamos para evaluarla, no, evaluamos diciendo esto vale o no vale. Y si nuestro oponente no está de acuerdo, le pedimos que nos aporte razones, argumentos o pruebas. No que lleguemos a un acuerdo, bueno, pues vale el 50% para ti y para mí, te damos una beca a ti y dos para mí. No, eso no vale, eso no es ciencia, eso es política. La política se puede hacer en los departamentos, por cierto, aquí hacemos uno, pero no tiene nada que ver con la ciencia, ¿vale? Y en cambio, si la controversia es política, lo lógico es ganarla o bien matando al adversario o bien pactando con él. Antes se hacía solamente matándolos, pero ahora es mucho más barato pactar con él. Y no, lo digo un poco exagerado para que os riáis, pero es verdad, es decir, hemos progresado mucho en la política, ya no matamos al adversario, solamente negociamos con él un intercambio de favores, ¿no? Bien, pues criterio de qué es un pacto y qué es una prueba, cómo se comportan las controversias científicas y las políticas y cómo se resuelven, esto es una cuestión que requiere aclaraciones filosóficas muy importantes y que están esperando que gente joven se ocupe de ellas. Bueno, ahora ya sí que sí. Economía y política de la ciencia. Estamos en política científica estamos continuamente hablando de innovación, economía, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, y nunca los filósofos nos ocupamos de aclarar qué diferencia hay entre investigación básica y aplicada, qué diferencia hay entre desarrollo tecnológico y otro tipo de desarrollos, y qué diferencia hay entre innovación tecnológica y otros tipos de innovación, que hay muchísimos. Yo propongo que, como reto en este campo, asumamos esto que os pone ahí para el futuro, un modelo de desarrollo científico-técnico cívicamente sostenible. Es otro concepto que está sin definir. ¿Qué significa un desarrollo sostenible, no solo ambientalmente, sino cívicamente? ¿Y qué significa un desarrollo cívico? Ahí propongo algunas ideas, pero no nos vamos a entretener. Es un desarrollo abierto, participativo, apropiable, controlable, reversible, ambientalmente sostenible, cooperativo y socialmente responsable. El valor epistémico de la divulgación científica, ya hemos hablado de ello, lo vamos a dejar. Y aquí os propongo, para terminar, un decálogo para la cultura científica cívica. Es decir, un conjunto de valores filosóficos y de opciones filosóficas que podrían incorporarse al elenco del discurso filosófico de las ciencias sobre la ciencia, ¿no? Primero, valorar la ciencia cooperativa, no solo competitiva. Segundo, promover el conocimiento abierto frente al secreto industrial o militar. Tercero, considerar la ciencia básica como un bien público que hay que conservar, no como un lujo privado que se puede sacrificar. Eso es tercero. Cuarto, promover la educación y la divulgación científica como aprendizaje colectivo, no solo como entrenamiento profesional. 5, difundir, que no es lo mismo que vender, conocimiento científico y tecnológico sin restricciones ni deformaciones. No vender, es decir, no hacer marketing con la ciencia. Hay otra frase de Feynman en ese mismo artículo que dice que una vez con un colega astrónomo le preguntó, dice, voy a dar una conferencia sobre astronomía, pero claro, ¿qué puedo decirle sobre la utilidad de la astronomía para sus vidas? Una conferencia de divulgación. Y Feynman le dijo, tienes que decirles que no sirve para nada. Y dice, pero si les digo eso, no me van a querer luego financiar proyectos. Y dice, pues te fastidias. Claro. Democratizar la gestión del conocimiento y su aplicación, incorporar cultura científica, a la cultura científica conocimiento local, pero no porque sea local, sino porque tenga valor universal, facilitar la participación de ciudadanos informados en controversias sociales con contenidos científicos y respetar la autonomía de la investigación académica. Yo lo siento, la ciencia postacadémica es peor que la académica, eso quiere decir que tenemos la obligación de recuperar la ciencia académica,
es una obligación moral y política, y exigir responsabilidad social a las instituciones y agentes científicos. Para mí, responsabilidad social significa que lo que hagamos no empeore la vida de los que están peor. Eso es así de sencillo. Entonces, la ciencia puede ser socialmente responsable si adopta como principio de su desarrollo el aportar soluciones, adoptar decisiones que pueda preverse que no van a empeorar la vida de los que están peor. Así es bastante simple. Y bueno, tengo otro catálogo, pero eso es para otra conferencia. Para la evaluación de tecnologías entrañables. Esto os lo dejo para que os queden las ganas de conocerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.